Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Un placer estar nuevamente en vuestra presencia y desearle a usted un hermoso y bendecido sábado, ya que día con día usted nos acompaña, y si hay algunos nuevos, pues bienvenidos nuevamente. Como de costumbre, tengo a mi lado a la hermana Celia Castro, que por motivos de fuerza mayor había estado ausente por una fecha. Ya de nuevo está con nosotros. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, bienvenida a ustedes. Tenemos un nuevo acompañante aquí, que es el pastor Daniel Miranda. Daniel Miranda, bienvenido. Muchas gracias. Deseosos de escucharle también, de que comparte con nosotros sus experiencias. Amén. De lo que es ser portador del Evangelio. Amén. Y la semana pasada habíamos estado hablando del espíritu altruista del apóstol Pablo, de que él, una vez que se había convertido al Evangelio, había dado todo lo que estaba de parte de él, siendo que también había una nota muy negativa de parte de él en el pasado cuando él perseguía a la iglesia. Más sin embargo, decía él que ahora por Cristo Jesús y una vez en su ministerio, él había padecido muchas situaciones de las cuales él quizás en un tiempo causó, ahora él las estaba padeciendo. Y él había dicho también que parte de las penas o sufrimientos que él había estado llevando a cabo habían tornadose para bien de la obra del Evangelio. Y qué hermoso es saber, hermanos y pastor, que lo aparente negativo a la condición natural que nosotros sentimos y llevamos, no nos parece bien una cosa de prueba, pero quien proyecta las cosas hacia el futuro, que es Dios y que conoce todo, sabe que es para nuestro bien. Entonces así el apóstol Pablo se había mirado en situaciones penosas, pero ansioso él de estar con los hermanos de Filipo una vez que saliera de Roma y volverse a reunir con ellos. Hoy vamos a considerar nuevamente una lección que tiene que ver con la bienaventurada esperanza. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene como siervo de Dios? ¿Cuál es la suya también, hermano? Le doy la participación a usted. ¿Cómo se siente? Bueno, mi más grande esperanza, de hecho, la razón por la cual soy cristiano es reunirme con Cristo Jesús en algún día, ¿verdad? Y vivir con Él por toda la eternidad. Amén. Esa es mi esperanza. Desarrollar un carácter como el de Él para poder estar con Él. Amén. ¿Y la suya, hermano? Sí, yo creo que básicamente la mayoría de cristianos ese es nuestro deseo, ¿verdad? Más importante que nosotros deseamos. Acordémonos que lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, como acaba de decir el pastor, y para eso tenemos que ir edificándolo poco a poco. Así es. El apóstol Pablo en realidad fue una persona perseguidor de los cristianos, por lo tanto él tenía un carácter fuerte. Y la mayoría de sus apóstoles también lo tenían. Pero conforme ellos tenían esa relación tan íntima con el Señor, poco a poco fueron desarrollando un carácter de 180 grados, el cual se asemejaban bastante poco a poco al carácter de Cristo. Muy Así bien. es que, entonces leo yo de Filipenses capítulo 1 y el versículo 18, y dice así lo siguiente, mire, Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante
en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado. ¿Quién era anunciado aquí? Cristo. Cristo. Cristo Jesús. Sí, Cristo. Y según el versículo que podíamos considerar un poquito ahí, es el versículo 15. Veamos que dice la palabra de Dios, ahí mismo en ese capítulo 1 y el verso 15, de lo que habíamos hablado la semana pasada. En el versículo 15 dice, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por fía, mas algunos también por buena caridad. ¿Ese tiempo es parecido al de ahora? ¿Qué pueden decir ustedes? A mí me parece muy interesante cuando nosotros estudiamos aquí la epístola a los Filipenses, donde vemos un tono muy positivo y optimista de Pablo, a pesar de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. De hecho, Pablo aquí en este capítulo, creo que es más adelante, el versículo 30, Pablo le dice a los creyentes, les está hablando de sus pruebas y les está diciendo, regocijaos en las pruebas que han de venir, porque vosotros viste nuestro ejemplo, como nosotros también sufrimos por la causa del Evangelio y nos regocijamos. Y cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 16, nosotros vemos la primera vez cuando Pablo visitó a los filipenses, la ciudad de Filipo, Sí. cuando él fue encarcelado con Silas y él estaba cantando a medianoche. Así que Pablo se regocija en los sufrimientos, y no solamente eso, el versículo 15 que leyó mi hermano, vemos el aspecto, la mentalidad positiva de Pablo, a pesar de que otros no estaban haciéndolo con los mismos motivos. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. ¿Sabe? A veces nosotros en la religión nos hacemos un poco celosos porque si alguien no está predicando que no es de mi grupo, entonces yo siento celos o digo, no puedes predicar, tienes que pertenecer a cierta organización o a cierto grupo para tener la autoridad de predicar. Pero Pablo dice que sea por pretexto, sea por ejemplo, cualquier cosa, el Evangelio, Cristo está siendo predicado. Así es. Y así también, es. y también yo recuerdo que Cristo también dijo cuando Él estaba aquí en la tierra, que alguien estaba predicando también lo mismo. Claro. Y Él le dijo, si no es contra mí, pues es conmigo, ¿no? Que va. Así es que cualquier persona puede predicar el Evangelio que sea el verdadero Evangelio, Amén. por supuesto, ¿verdad? Amén. De hecho, todos conocemos que en Mateo 24:14, 24:14, dice la Biblia que el Evangelio tiene que ser predicado por testimonio. testimonio. Testimonio, Sí. así es. Entonces, de alguna manera Pablo dice, aquello que yo no lo haya podido alcanzar, pues si alguien va adelantando la obra, bienvenida, ¿no? Cristo está siendo predicado por todos medios y todo, a pesar de, pero a su debido tiempo a la gente le llega la verdad. Ese evangelio por caridad. Fíjese, hermano, que en Filipenses 1:18 a mí me llama mucho la atención, y estaba analizando ese texto que dice que pues no o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. A veces me hace pensar de que junto con ¿cómo se llama? Igual que en 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando estaba leyendo yo estos dos textos y lo estaba comparando, estaba viendo de que Pablo estaba como que él analiza en la forma que él predicó en el lugar anterior donde él había estado, que fue en Atenas. En Atenas, ¿verdad? Entonces, en Atenas él no tuvo mucho éxito en la forma que él había predicado, porque fue muy erudito. Y él se fue a filosofar con ellos. Muy Y eran fuertes en eso. Sí. Así es que como que ese método no le funcionó mucho ahí, y por lo tanto, ahora que iba para allá con los griegos, dijo, no, mejor voy a cambiar la situación y voy a ver cómo le hago. Así es que dice, no, esta vez nada más a Cristo y con Cristo me quedo. Y una táctica diferente, ¿verdad? Es buena. ¿Por qué razón? Porque Cristo había sido
pues en sus días perseguido desde su niñez, Así es. obstruido todo el tiempo y aún tratado de un método bastante sarcástico y todo, no dejándolo desarrollar. Siempre tenían contra él un algo, ese algo que está en nosotros, que no nos deja desarrollar lo que en sí somos nosotros. Aunque el Espíritu esté allí, atento a decirnos nuestro deber de comportarnos, pero a veces de todo el enemigo, como que tuviera mayor influencia a veces por momentos. Cristo se lo dio a los discípulos. ¿Qué pasa? Le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu están. ¿Qué espíritu están? Claro que sí. Algunas veces conmigo y algunas veces dijo, se prestan ustedes para quedarse en un estado ambiguo. Entonces Claro. es interesante. Leemos entonces de Filipenses 1:20, que nos dice la palabra de Dios ahí, continuando nuestro estudio de esta tarde, perdón. Y dice el verso 20, Filipenses, conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué nos puede decir usted eso? Bueno, contextualmente Pablo, aquí su tema central en el capítulo 1 es el vivir por Cristo. Él está hablando aquí de vivir por Cristo. Primero habla de sus sufrimientos y cómo sus sufrimientos, debido a que él está viviendo por Cristo, están siendo ayuda para el progreso del Evangelio. Pero luego en el versículo 20 también dice él, y mira la fe de Pablo y esa confianza que tenía en el Señor, dice con toda confianza que sea que yo viva, sea que yo muera, voy a magnificar o voy a glorificar a Cristo. Esto es muy importante porque Amén. eso es lo que el verdadero cristiano, el verdadero testimonio que cada cristiano debería dar. Testificar. Testificar con la vida o con la muerte. De hecho, en Romanos capítulo 14, versículo 7 dice, porque nadie vive para sí y nadie muere para sí. Sí. Pablo sabía, si él seguía viviendo en sus sufrimientos, eso iba a inspirar a otros a que tuviesen la misma valentía que él ha tenido y predicaron el Evangelio. Si él moría, su muerte como mártir inspiraría a muchos también. Ensalzaría a Cristo también. Ensalzaría a Cristo e inspiraría a muchos a dar sus vidas por Cristo Jesús. Y si seguía viviendo, de igual manera, también lo ensalzaría. De tal manera también lo ensalzaría. Ahí es donde él está en una decisión que algunos de hecho no la entienden. En el versículo 22 y 23, que me imagino lo vamos a analizar ahora, vamos a ver. Sí. porque él tiene dos opciones, si el morir y estar con Cristo, Tiene algún significado en ambas partes. exactamente, Sí. tiene una obra que hacer. Sí. Mire, ¿cómo se llama? El espíritu de profecía lo que nos dice. Dice, los cristianos magnifican en vida a Cristo mediante su conversión, su santificación, su trabajo consagrado a la causa divina, con el gozo con que soportan las pruebas y los resultados permanentes obtenidos mediante su servicio. Y el verdadero Hijo de Dios magnifica en muerte al Hijo, sobreponiéndose al temor con que la mayoría de los hombres se enfrentan a la muerte. O sea que un cristiano no le teme morir, porque sabe de que tienen una recompensa en el futuro. Un cometido en su vida. Un cometido, exacto. Sí, O sea que su target, diríamos, es vivir para Cristo, es la gloria, vivir con Cristo en el cielo, ¿cierto? Esa es nuestra meta. Por lo tanto, el morir para nosotros significa un triunfo para, en su mayoría. Así es. Yo quisiera hacer alguna mención, y no debemos de tener pena ni algún temor nosotros de identificar la naturaleza de cada ser humano. A mí no me molesta cuando alguien me dice, pero tú eras aquí antes, ¿y ahora qué? ¿Pretendes ser mejor? Y la gente cuestiona, ¿no? Entonces uno debe tener tranquilidad porque dice la Escritura bien clarito, ninguna condenación hay para todo aquel que en Cristo está. Así es que, partiendo ahí, entonces no debemos de tener vergüenza nosotros. Y para ello quiero yo que analicemos dos entradas, porque yo digo, en mi opinión, ¿no? Buen siervo, Pablo lo había sido en el pasado. Y cualquiera puede decir, óigame,
¿Qué está diciendo usted? ¿Qué barbaridad está diciendo todo? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Si había sido Pablo buen siervo antes, y vamos a ver qué dice la Biblia después también. Porque nosotros, cuando hemos estado en el mundo, si fuimos mundanos, tuvimos que haber sido mundanos, identificados con la realidad del mundo. Y si no, pues fuimos espectadores nomás. Y cuando estamos en la iglesia, a veces ni estamos en la iglesia, queremos estar en el mundo y en la iglesia, y eso no sirve. Entonces vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 26. Vamos a leer de entradita para identificar a Pablo, verso 4 al 7. Hechos 26, 4 al 7. Ahí vamos a identificar si Pablo era buen siervo en lo que él conocía. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Versículo que sigue. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Verso 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Verso 7. Promesa, dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza. Oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Para en ese punto hablando ahí. Ellos. Eran los que manejaban a Pablo cuando era buen siervo de ellos. Ahora veamos el versículo 10 hasta el 13 y vamos a averiguar si es que Pablo tiene un cambio. Dice, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolo en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Tenga cuidadito ese texto ahí. Ahí debemos de tener en cuenta nosotros lo que dice la palabra de Dios, que Cristo Jesús fue presionado, fue molido, pero Cristo nunca desistió de la verdad. Cristo fue llevado, como ves al matadero, dice la Biblia, delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca y no dio mal testimonio. Y aquí dice, mire, que tan duras eran las persecuciones de Pablo, que obligó a blasfemar a algunos hermanos, y después que blasfemaron, enfurecido sobremanera contra ellos, ahí era el vivo diablo actuando en él, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y ahora continuamos con el versículo 12, perdón. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Verso 13, que es el último. Versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y ahí tenemos nosotros el cambio que Pablo hace después de haber sido, en lo que él creía, buen siervo, porque él era celoso de lo que él creía y era muy religioso. Sí. ¿Qué dicen ustedes de esto? ¿Qué aprendemos de esto? Lo que yo veo ahí cuando el Señor se le aparece a Pablo son dos cosas. A ver. Uno, de que lo escogió por su tenacidad que él veía en él, por el carácter que él tenía y sabía de que era un hombre muy íntegro también. Y segundo, de que todo lo que él había hecho en el pasado en contra de los cristianos, el Señor se los perdonó. ¿Así es? Claro que sí. Otra cosa importante en esos pasajes es un error que yo creo que cada uno de nosotros como cristiano puede cometer, pensando que uno es buen cristiano o pensando que lo que está haciendo lo está haciendo para Cristo, pero en realidad las obras no las acepta Cristo Jesús. Porque Pablo,
aunque estaba en el error, era sincero. Él creyó que lo estaba haciendo para Bien, Dios. sí. Él creyó que lo que estaba haciendo bien, él estaba cegado por su celo farisaico, e incluso llegar al punto de matar en el nombre de Cristo Jesús. Pero fue cuando él se encontró con Jesús de frente que él pudo ver quién era realmente él, y cuando pudo ver en realidad qué clase de persona era, y llegó a la conclusión que nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe, el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Llegar hasta ese punto, para que Pablo pudiera decir eso, para que Pablo pudiese decir, mas lo que yo ahora, lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en Cristo Jesús. Pablo tuvo que tener un encuentro personal con Cristo para así ver sus propias deformidades. Si nosotros no tenemos un encuentro personal con Cristo, si no lo vemos cara a cara como Pablo lo vio, nosotros nunca vamos a ver nuestros defectos y deformidades. ¿Cree usted que a veces nosotros, en nuestra postura correcta que a veces decimos tener, algunas veces necesitamos ser confrontados con la verdad? Claro que sí. Veamos lo que dice el versículo 14 del mismo Hecho 26. Y lo vamos a leer hasta el 16. Hechos 26, 14 al 16. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Verso 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Conoció una verdad distinta? Claro que sí. ¿Tuvo que hacer un cambio? Claro que sí. ¿Fue sincero? Claro que Es sí. decir, ¿qué pasó con el pasado de todo? De ahí en adelante, él tenía que hacer el giro que la hermana decía, de 180 grados hacia el otro lado de todo. Y esas son las dos caras que tenemos las personalidades en este mundo de cada uno de nosotros. Y debemos de aceptar cuando Dios apela. Lo que a mí me llama mucho la atención de Pablo es la humildad con la que él aceptó el llamado de Jesucristo, sin preguntas, sin decir, sin poner ningún pretexto, ni que yo fui, ni que yo hice, nada. Simplemente lo aceptó tal como el Señor hizo y obedeció. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día ponemos muchos peros para obedecer al Señor? Claro. Pablo, no, Pablo fue ¿Por bien. qué creen ustedes entonces que el Señor haya dejado este escrito que está en San Juan 16, 1 al 4? ¿Quieren que lo miremos? Por favor. Sí. Y mientras vamos a San Juan 16, 1 al 4, quiero hacer un último comentario sobre esto que me parece interesante, también muy importante, y es que aquí vemos, como se estaba diciendo el hermano Sebastián, un antes y un después. Y comparando Filipenses 1, que fue donde comenzamos a leer, con Hechos 26, nosotros vemos que el perseguidor ahora se convierte en perseguido, en el que sufre. Yo me imagino Pablo como en su corazón se enterneció. Yo me imagino el Señor hablándole a su conciencia y humillándolo cada vez más. Y Pablo ya regocijándose, ¿no? El vivir para mí es Cristo. Es Cristo. Y yo creo que algunos de nosotros quizá tengamos que pasar por la misma experiencia, de quizá el sufrimiento que yo le causé a otros, ahora viene conmigo. Ahora experimentarlo, pero esta vez por Cristo. Veamos entonces lo que dice San Juan 16, 1 al 4. Estamos hablando de todas estas experiencias negativas que surgen no solo en el pasado, hoy en el presente están pasando y seguirán pasando. San Juan 16, del 1 al 4 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Versículo 3.
Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no es dice, esto no es lo que dije al principio, porque yo estaba con vosotros. ¿Qué es lo que afirma aquí todo esto y todo? Aquí encierra toda la vida equivocada que Pablo había llevado todo. Correcto, claro y nosotros, yo reconozco también que nosotros cometemos errores, y como dijo usted al principio, que el celo es terrible. Si no te pareces a lo que yo creo, yo no quiero que sigas predicando. Que eso no es justo, no. Sí. Ahora, estos versículos son a la vez muy fuertes, porque el versículo 3, Jesús dice, y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. O sea, es posible, yo me pongo a pensar y a examinarme a mí mismo, es posible que yo crea que soy cristiano y que conozco a Dios, pero Dios dice, tú no me conoces. Porque Pablo, aquí está diciendo que en realidad Pablo no conocía a Dios. No. Porque él estaba persiguiendo, estaba expulsando a la gente de las sinagogas, y él creía que estaba haciendo eso porque rendía correcto. servicio a Dios, como dice el versículo 2. Pero Jesús da la razón. La razón por la cual hacen estas cosas es muy sencilla. No conocen al Padre y no me conocen a mí. Yo me pongo a pensar, ¿cuántas cosas yo aún hago hoy como cristiano que yo creo que las estoy haciendo para Cristo, pero es posible que el Señor me diga que no os conozco? Y me viene el otro versículo de Mateo 7, que quizá la hermana iba a comentar, cuando dice, en aquel día dirán, Señor, Señor, No hicimos tales cosas. no predicamos, no sacamos demonios, no curamos. Note que no solamente es matar por Cristo, como Pablo lo hacía, sino cualquier otra obra buena. Sí. Predicar, hacer milagros. Pero el Señor dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué palabras tan fuertes. Y luego dice, nunca os conocí. Te iba a decir algo. Que se me olvidó. Ok, una de las preguntas que surge hacer aquí, que eso nos lo quedamos nosotros y la dejamos para la audiencia. La verdad que usted conoce, que yo conozco hoy en día, según el criterio individual, ¿es la verdad? Oh, ya me acordé. Es interesante, Claro, es muy interesante, muy interesante. porque el cristiano, al enfrentarse a un encaramiento y todo, ahí se ve también. Jesús quiso prevenir a los discípulos y les dijo todo, ustedes van a ser zarandeados porque Satanás lo pide. Dice, oh no, le dijo Pedro, estoy listo, eres posible hasta la muerte por ti. Te digo que te prepares, hermana. Sí, estaba pensando lo que el pastor estaba diciendo, de que muchos cristianos podemos conocer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, de punta a punta, así como Pablo lo conocía. Porque en realidad Pablo hasta cierto punto era un erudito en las escrituras, ¿cierto? Conocía mucho, fue educado bajo Gamaliel, una eminencia. O sea que él conocía de las escrituras, por eso él se sentía con Seguro. mucho poder para defender lo que él conocía. Y usted dijo algo bien importante, que muchos de nosotros como cristianos y conocedores, entre comillas, de las escrituras, lo defendemos a tal manera de que cometemos muchos errores, así como Pablo, queriendo defender algo que a lo mejor, como dice las escrituras, no me conocéis. Hermano. Muy importante ese punto. Sí, es interesante. Este punto, esto da para mucho. Yo, de hecho, tengo más citas que me vienen a la mente, todo, ¿no? Pero en realidad, hay preguntas que yo haría. En realidad, Gamaliel enseñó así. Si se dice que era uno de los... Yo tengo marcado toda esta pregunta. ¿Era Gamaliel el hombre erudito que se dice ser históricamente? Pero, ¿Supo él, perdón, y ahorita sí. supo él lo que Pablo hacía, siendo su alumno? ¿No pudo abordarlo y decirle, yo no te enseñé así? ¿O estaba de acuerdo, hermano? yo pienso de que Gamaliel también estaba esperando un Mesías diferente. Y a lo mejor, como dice su palabra, para ese tiempo estaban tan enfocados en sus propias leyes que no estudiaban bien el mensaje del Mesías que venía.
y lo esperaban en diferentes formas. No sé si usted está de acuerdo en eso, pastor, porque yo sé de que la mayoría, algunos de los eruditos allí, cuando escuchaban a Jesús, estaban de acuerdo con lo que él estaba diciendo, pero por temor se quedaban callados, ¿cierto? Y es el caso de ahora. También. Sí, es el caso de ahora. Sí. Hay un cierto temor por no avanzar, por no progresar, por ciertas conveniencias a la vez de todo. Por eso es que Dios siempre, en todo tiempo, ha tenido que acudir a cierto tipo de gente y todo para que le haga el trabajo debidamente y en su debido tiempo. Entonces, Claro que sí. es lo que viene diciendo la Biblia. Vamos a leer entonces Filipenses 1:22, que nos habla nuevamente del relato vivido del apóstol Pablo. Filipenses 1:22 dice lo siguiente: mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué elegir. ¿Qué opinión tienen ustedes viéndose Pablo en ese punto de vista de todo? Claro que sí. Habíamos mencionado en los versículos anteriores que Pablo tenía dos opciones, o morir o vivir. Él dijo, si yo muero, va a abundar en la causa de Cristo, va a glorificar a Cristo. Pero si vivo en la carne, ahora aquí contextualmente no se está refiriendo a vivir en el pecado, sino contextualmente vivir en la carne significa seguir viviendo en este cuerpo físico. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En otras palabras, Pablo estaba en una indecisión, porque ambas cosas ayudarían a la causa de Dios, sea el morir o sea el vivir. La única diferencia es que si él seguía viviendo, tenía que seguir sufriendo. Claro. Y si él moría, dejaba de sufrir, pero ya tenía ahí ¿cómo se llama? Un ejemplo para todos nosotros. Exactamente. De hecho, el versículo 23, él presenta la tercera opción, que es la que él prefería. El versículo 23 dice, de ambas cosas, ¿cuáles ambas cosas? O La vida o la morir muerte. o seguir viviendo. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo, ahí está la tercera opción, que es la que él prefería, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y aquí Pablo se está refiriendo a ser trasladado y estar con Cristo sin ver la muerte, porque era lo que él quería. Pero también aquí hay una controversia bien importante, porque este versículo da a entender a mucha gente que en cuanto Es él la que yo le muere, estoy queriendo. Sí, él ¿verdad? se va para el cielo, cuando en realidad no es así. Exacto, ese punto, ese versículo es clave, hermano Sebastián, Sí, sí, explicarlo, porque hay muchos que no lo entienden bien. Sí, Pablo no está hablando de que él cuando muere va al cielo, porque se contrariaría él con lo que él escribiera en Primera de Tesalonicenses 4, Tesalonicenses. 13 al 17. ¿sí? El 17 es cierto, él desea ser transformado en un abrir y cerrar de ojos sin haber visto la muerte. Pero en realidad el tiempo profético estaba prolongado más allá de la continuidad de la predicación del Evangelio. Y Pablo, si estaba testificando, pues él tenía que dormir donde están todos los que están reservados para la segunda venida. Y hasta la fecha sigue durmiendo, Hasta la esperando. fecha sigue durmiendo. Sí. Esa expresión ahí, partir y estar con Cristo, no se refiere a morir y Y luego así- que el alma se va para el cielo. Como muchos, la mayoría Sino- creen. Exactamente, sino que nosotros tenemos que verlo en el contexto de otras cosas que él dijo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4 y en 2 Corintios 5, donde Pablo está hablando... 15. 2 Corintios 5, hay 1 Corintios 15 15 también, también, 51. que habla de la resurrección, donde la preferencia de Pablo era, si él fuera a escoger, era estar vivo hasta la segunda venida de Cristo, partir y estar con él. Es lo que estaba queriendo decir y todo. Bien, ¿qué les parece? Miramos entonces la realidad de Pablo también, según como dice el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 1 al 2. Hechos 12, 1 al 2, hablando de la realidad que siempre era la misma la que Pablo tenía. Dice en el versículo 1, dice, y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan.
Estas cosas Pablo ya sabía que era la realidad que llevaba un discípulo en su espalda. Romanos 8:36 dice bien claro: ¿cómo he visto el obrero de Dios en este mundo? Que no se merece ese trato, pastor. Un cristiano no se merece ese trato. Romanos 8:36 dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y sin deber nada, no se debe nada. Pero el que maneja la influencia negra, diría yo, en la atmósfera malévola es el enemigo. Por eso es lo que dice Efesios capítulo 12, ¿no? Porque no tenemos luchas contra carne, sangre sí, ni carne, sino contra principados en las esferas celestes. ¿Por qué dicen las esferas celestes? Satanás es un ser que se pasea alrededor del planeta Tierra y utiliza los aires, ¿ya? Entonces, a eso nos estamos refiriendo, de que él acostumbra a manejar toda influencia política, un mal enfoque religioso, para contrarrestar a la causa de Dios y poner a los hijos de Dios en estrecho, Sí, en pena. así es. Y acordémonos que también Satanás tiene sus ángeles que le ayudan, ¿no? Y él, pues, con la ayuda de ellos, él hace todo lo que él quiere contra nosotros. Claro que sí. Así. Vamos a proceder entonces al versículo 23 del capítulo 1 de Filipenses. En el versículo 23 leemos lo siguiente: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Ya el pastor había comentado este punto, pero ¿qué dice segunda de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer del 6 al 8? Si es cierta la postura esa de la que venimos hablando, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Seguimos, vamos a leer hasta el 8. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que no es cuando se muera, sino No. cuando Cristo venga por segunda vez. Ahí está la clave. Aquí que lo está aclara de más, todo. aquí es una mejor aclaración aquí. Sí, así es que es importante que nosotros hemos de entender que el Pablo que estamos oyendo aquí, no es que él está delirando, no, él sabe lo que ha escrito en todas las epístolas y no está contradiciéndose. ¿Qué les parece si vamos entonces a San Juan 5, 28 al 29? San Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que no hicieron lo malo, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Primera de Corintios 15, 51 confirma el sentir de todo cristiano que ama y espera la segunda venida del Señor Jesús. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hermano, ¿qué dicen ustedes? Es interesante anhelar ese día de que este cuerpo golpeado por la desgracia del pecado, algún día Dios nos cambie, ¿verdad? Esta estructura física y denotación de carácter que se nos ve, que a la imagen de Dios ya está bastante perdida en lo que es la parte física, ¿verdad? Hermano, pastor, yo me he quedado con la duda de cómo explicar qué es la sana doctrina. ¿Cómo usted explicaría la sana doctrina? Porque aquí Pablo está hablando
Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona de justicia. Pero arriba dice, porque yo ya estoy para sacrificar, el tiempo de mi partida está cercana. Dice, no solo a mí, sino también a todos los que me aman, que aman su venida. Pero dice de que ha predicado la sana doctrina. En el versículo 3. Sí. La sana doctrina en la Biblia es cualquier enseñanza que está de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es la sana doctrina. Yo podría definir la sana doctrina basado en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Y como Jesús dijo, escrito está, ¿verdad? Escrito está. Todo lo que está escrito es la sana doctrina. Ahora, el diablo puede malinterpretar lo que está escrito. Sí. El diablo puede usar las escrituras para distorsionar y torcerlas. Lo hizo con Jesús en el desierto cuando lo tentó. Por eso nosotros debemos estudiar la Biblia un poquito aquí y otro poquito allá. Dice, la sana doctrina. Sí, dice, no alaba al hombre. Dice, la sana doctrina no alaba al hombre. Al contrario, le muestra su condición miserable y le revela su suerte ignominiosa, a menos que intervenga la gracia de Dios. La verdad revela la naturaleza de Dios y su remedio para el pecado, un reajuste de la vida, una orientación completamente nueva de sus intereses y metas, en armonía con la verdad, y constituye la única respuesta aceptable del hombre frente a la sana doctrina. Hermano. Bien, voy a comentar un poquito concerniente a 2 Timoteo 4:1 al 4, hablando de la sana doctrina. 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Dice el apóstol ahí también: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Predica la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta es la confirmación de lo que venimos hablando, que la palabra de la sana doctrina tiene que estar de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, que permanece como una antorcha, alumbrando en un lugar oscuro, como dije todo, hasta que el día esclarezca. Bien, entonces vamos a continuar entonces y vamos a considerar en nuestro siguiente punto de vista que tiene que ver con esta lección. Según de qué día hablaba él cuando dijo de una corona le sería dada en aquel día, como leíamos nosotros en el versículo 1. ¿Se acuerdan ustedes que leímos? Y no solo a mí, sino todo aquel que ama su venida. Todos sabemos que el cristiano lucha a carta cabal por ser fiel a su maestro y testificar, si es posible, hasta la muerte. Este es el caso de Pablo, y lo vimos en los primeros versículos, donde él decía: si he de quedar con vida, no sé cuál cosa sería más beneficiosa, si el seguir viviendo en la carne o morir, porque tenemos un versículo ahí anterior también que decía: porque para mí, decía él, el vivir es Cristo, y si muero, para mí me es ganancia. ¿Por qué razón? Porque la hermana dijo también, el cristiano para de sufrir, porque el cristiano todo el tiempo lleva una presión, todo el tiempo, una situación que a veces se le pone difícil. Y a su debido tiempo Dios lo permite para ejercer la paciencia, porque el pueblo de Dios tiene que manifestar la paciencia. En 1 de Timoteo, capítulo 6:12 nos dice:
pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. El espíritu de profecía dice: la consagración de Pablo como embajador de Cristo implicaba una vida de constante lucha con las fuerzas del mal, humanas o demoníacas. El apóstol usaba bien toda la armadura de Dios mientras resistía valientemente las acechanzas del diablo. O sea, de que sabiendo Satanás cómo él era de consagrado, siempre iba contra él. Y así lo mismo puede ser para cualquiera de nosotros hoy en día, que nos consagremos al Señor y pensemos que estamos haciendo bien, ¿no? Él siempre va a estar ahí constantemente, hermano. Sí, lo que yo veo en todo esto es que el antes, si no estaba de acuerdo a los principios de Dios, porque para que pasara la prueba Pablo y estuviese a la altura de Dios, si hubiese estado Pablo en la realidad, nunca lo hubiera intervenido Jesús. Mas sin embargo, por intervenirle Jesús a él, eso demuestra que Pablo no estaba bien. Entonces era necesario que Dios lo interviniera. Y en todo el capítulo 26 del libro de los Hechos, nosotros encontramos que los fariseos, los judíos, los que eran de la línea judaizante, a Pablo lo traían como marcado para desesperarlo y desaparecerlo si era posible. Sí, ahora, ¿Por qué causa ve usted que lo traían marcado? Porque no se resignaban aquí. Antes de responder a eso, es importante, comentando en el punto anterior, que ¿por qué Dios tuvo a bien manifestarse a Pablo? La hermana White tiene un comentario, lo dice así textualmente, pero aunque Pablo estaba en error y estaba en su fariseísmo y en su hipocresía, Pablo era sincero en el error. Esto para mí me da... O sea, era buen obrero, ¿sí? constante. Claro, y era sincero en lo que hacía, aunque estaba equivocado. Sí. Y nosotros tenemos una promesa en el libro de Juan, capítulo 7, el Evangelio de Juan, capítulo 7, donde nos dice que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Vamos a leerlo, de hecho. Vamos a leer porque este versículo es clave y creo que este versículo se cumplió en la experiencia de Pablo. Vamos a buscar el versículo 17, 16 y 17. Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Juan 7, 16 y 17 dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí está, aún en el error, si alguien en el error quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le va a dar más luz a esa persona. Esa persona va a saber si está en el error o si está en la verdad. Proverbios 4:18 dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día esclarece. La senda de los justos. Ahora, a pesar, nosotros sabemos que Pablo no estaba bien, pero Pablo en lo que hacía, aún en el error, Pablo era sincero, claro, así no podía ser salvo. Era fiel. Era fiel. A lo que él creía. A lo que él creía. Sí, y el asunto es que se lo aprueben. Claro. La majestad divina, que se lo apruebe. Y es lo que a veces nosotros queremos congraciarnos con los hombres, en el caso de Pablo, y es lo que yo digo. Servimos fielmente y todo, encaramos la muerte, me despiden de la congregación, me sepultaron, y ahí pedí yo que me pusieran un texto: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El texto es bonito, es seguro, es certero, pero ¿y si yo hice no parecido? ¿Cómo me podrá despertar Dios en aquel día? No puede. Y es dura la cosa, porque Pablo en realidad causaba terror por todos lados que iba. Les leo un pasaje. Claro que sí. En Gálatas capítulo 1, versículo 4.
versículo 14, perdón. Gálatas 1, 14 y 15. ¿Cómo es decir? Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones. Ahí estaba el error de él. Hermano, la tradición ahorca a todo cristiano. De mis padres, dice, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, como queriendo decir, en inglés dice, it is about time. Ya es el tiempo de aparecerle a Pablo. Ahí dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Óigame, mire desde cuándo lo había seleccionado Dios. Desde el vientre de la madre. ¿Sí? Y haciendo cosas malas. Mire. Porque él no lo sabía. ¿Sí? Imagínense, qué locuras estaba haciendo. ¿Sí? Desde el vientre de mi madre. Y me llamó por su gracia. Versículo 16. El 16 dice, revelar a su hijo, diría yo, en quien no creía ni confiaba, ni que era su Mesías tampoco, porque así no creían los judaizantes, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Versículo 11. Vamos al versículo 11 ahora. Esto es para atrás y para adelante. 11. Ni subí a Jerusalén, perdón, 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Ahí está la verdad de dos paralelos que se ven en un antes y un después. Ese era Pablo. ¿Qué le llamó más la atención a usted, pastor, en ese versículo? Bueno, a mí me llama la atención aquí el versículo 15. Vamos a ver. Pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Esa que era, yo le iba a decir, pero yo le voy a dejar ver si lo reveló. Dice que lo escogió Dios desde el vientre de la madre. y andaba haciendo de las suyas como él quería. Yo pienso en este versículo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, aún desde antes de nacer. Y no importa en qué religión está. Y no importa en qué religión está. Ni en el mundo también, allá haciendo avería. Y Dios nos da la vida, como dice primera de Juan, que nosotros no le buscamos a Él, sino que Él nos buscó primero. Es que así es. Y cuando estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, Dios estaba allí buscándonos para cumplir el propósito que Él tenía para nosotros. Sí, sí. Es interesante, hermana, ¿qué quiere decir usted en un minuto ahí que estamos ya terminando? Bueno, ya habíamos dicho de que cuando Jesucristo lo llamó a Pablo, era porque, como el pastor dijo, de que la hermana White dice de que él había visto en él lo más importante que él tenía, su fidelidad. Era tenaz. Era bien tenaz en lo que él creía. Y no se detenía. Y ese carácter de él, él miró como ventaja para su ministerio. Y cierto, entonces por eso es de que, y lo más hermoso de Pablo es de que cuando se le apareció a Jesucristo en ese mediodía, él ni siquiera preguntó, no dijo, no hizo ninguna objeción, sino que él aceptó. Amén. Y eso deberíamos de hacer nosotros. Amén. Queridos amigos y hermanos, hemos aprendido mucho ahora. No importa lo que usted esté haciendo, eso no importa. No se niegue la oportunidad que Dios le da. Lo esperamos en el siguiente segmento. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Yo estaba bien. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores.
Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.